Entonces vamos a ver el sistema 1 del cerebro entrando en facilidad cognitiva y haciendo que tomemos decisiones que no tienen nada que ver con lo racional. ¿Ok? Vamos a ver varias. Empecemos, vamos a ver hoy 3 o 4. Empecemos por Prime. ¿Ok? Acuérdense que a la mente le gusta lo coherente. De hecho, es normal que construyamos narrativas para que lo que está pasando nos parezca razonable. Casi nadie hace algo porque le da la gana, busca una justificación. Si usted le tranca el teléfono a alguien, es difícil que le digan, si usted le preguntan, ¿por qué le trancaste el teléfono? Porque no quise hablar más con él. Normalmente hay una narrativa, bueno, lo que pasa es que no nos gusta ser coherentes. O sea, una de las cosas que tiene el ser humano es que le gusta verse bien a sí mismo, ¿verdad? Y le gusta que el mundo sea coherente. Cuando el mundo es caótico, al ser humano no le gusta. Lamentablemente el ser humano, ¿verdad? Le gusta tan poco lo caótico, y el mundo es fundamentalmente caótico, que ve patrones por todas partes. Veremos patrones detalladamente también, ¿ok? Le gusta lo coherente. Entonces, ¿qué ocurre? Todo aquello que pueda, para mí, caberme en la forma que yo he visto el mundo, yo tiendo a repetirlo para no tener que confundirme en nuevas formas de pensar o evaluar ciertas situaciones. ¿Qué tan fuerte tiene que ser el estímulo para yo amarrarme, ¿verdad? Y mantener eso que ya yo he visto como algo bueno o verdadero. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué palabra va ahí? ¿Ok? ¿Y ahí? ¿Por qué? Pero a ustedes, ¿quién les ha dicho que la primera palabra tiene nada que ver con la segunda? Yo le hago una instrucción. Pero su mente no puede. Vamos a ver otra vez. ¿Pueden ver jamón ahora? ¿No pueden ver jamón? ¿Usted entiende? O sea, en realidad la máquina asociativa hace eso. Tan pronto como yo te presento algo, automáticamente tú asocias. ¿Por qué si yo te hubiera puesto esto solo? ¿Qué dice ahí? Yo hubiera dividido la clase, una parte hubiera dicho jamón, otra hubiera dicho Japón, otra hubiera dicho jamón y no sé cuántas otras posibilidades, ¿verdad? Eso hubiera ocurrido. Pero basta que la palabra arriba sea ducha para que tengamos una unanimidad de que la palabra que va es jabón. Y en este caso pongo comer y unánimemente que pensamos que es jamón, ¿verdad? Y ahora pusiera otra cosa. Entonces, esto que yo acabo de hacer con ustedes es primar la segunda. Presentando la primera, primo la segunda. Y yo puedo apostar a lo que ustedes van a decir y lo voy a ganar. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como cuando vamos a ver un ejemplo, una adicional a esto, ¿ok? Este experimento se hizo en una universidad británica. A mí me encantan los experimentos en las universidades, ¿no? Porque son los economistas del comportamiento básicamente burlándose de los otros economistas, ¿no? Este caso es en una universidad en Inglaterra. Básicamente había como una cafetería y ahí había un sistema de honor, donde se pone una lista de precios y dice, mira, el café, $1, ¿no? Y la galletica, también $1. Usted va, no tiene dinero, si lleva un café o una galleta, pues mañana lo paga. Ya está. Nadie va a llevar una contabilidad severa de eso. Pero eso es lo que tú aportas. Y con el dinero que hay, alguien se ocupa de comprar el café y que haya ahí para todo el mundo esa neverita, ¿no? Un día se le adjuntó a los precios de los diferentes productos una imagen. Esta es la imagen. En una semana, ¿qué hacían? Le ponían flores. O sea, así como está, ven ahí café, té y tal, le ponían flores. Y a la otra semana le ponían unos ojos. Con los mismos precios. Este es el resultado, que si han leído el libro de Kahneman, habrán visto que esa gráfica está idéntica en el libro de Kahneman, de qué pasaba en las semanas donde habían hojas al lado de los precios y qué pasaba en las semanas en las que habían ojos. Entonces, este es el consumo, o sea, libras pagadas por litro de leche. En las semanas de ojos, fíjense que se pagaba más dinero
que en las semanas de flores. Basta. Ducha, jabón. Flores, no pago. Ojos que me miran, pago. ¿Es posible que la honestidad de estos profesores y asociados universitarios sea tan frágil como para que un mero cartelito durante 10 semanas consistentemente produzcan esos resultados? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Se cogió en una convención de un banco, se cogió a 2 grupos de voluntarios bancarios, ¿verdad? Al primer grupo se les preguntaron cosas que tenían que ver sobre su profesión. ¿Qué hay que hacer en tu profesión? ¿Qué hay que hacer para echar para adelante? ¿Cuáles son las metas del banco? ¿Cuáles son tus metas personales? ¿Qué tú piensas, a qué posición tú piensas llegar? ¿Cómo te estás preparando? Al otro grupo se le tocaron únicamente temas que tenían que ver con la familia, la casa, aspectos personales en general. ¿Haces ejercicio? ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? ¿Estás casado? ¿Piensas casarte? Etcétera, etcétera. Los 2 grupos. Y después a los 2 grupos se les dijo lo siguiente. Toma una moneda, vete a la esquina, tírala, apunta cuántas caras sacas, me dices cuántas caras sacas y yo te voy a pagar una determinada cantidad de dinero por cada cara que saques. ¿Ok? Nadie lo chequea, nadie lo mira. Entonces va para la esquina, tira la moneda, salió caro, lo apunta y mire, yo tiré 25 veces, me salieron 25 caras, pues tenga $25, ¿ok? O mire, tuve tan mala suerte que no me salió ninguna cara. Bueno, pues nada, no te llevas nada, ¿ok? Esto fue lo que ocurrió. Si ustedes miran, esta es la distribución de lo que podía ganar una persona dependiendo de la probabilidad real de los eventos. O sea, si tú y yo tiramos monedas al aire, hay una probabilidad de que saquemos, si son por ejemplo 20 monedas, hay una probabilidad de que saquemos 10 caras, 10 cruz. Y hay una probabilidad de 11 caras, 9. Y eso se calcula, multiplicado por el dinero de cada cara conseguida. ¿Qué ocurrió? A la gente que no se le dio priming, que no se le habló del dinero, de la carrera en el banco, de a dónde vas a llegar, vean al final que básicamente los puntos que representaron están por debajo, ¿verdad?, de lo que hubiera sido la probabilidad. Pero ¿qué ocurre con aquellos que les hablaron de dinero? Reportaron que les salieron más caras de la que probabilísticamente les hubiera tocado. Es decir, que probabilísticamente fueron deshonestos. ¿Ok? O sea, lo normal es que hubieran sacado lo que se llama... tengo que cambiar esos gráficos para ponerle unos gráficos mejores que tengo ya, que están en el libro. ¿Ok? ¿Significa eso que los banqueros son sinvergüenzas? No. Por lo menos los autores dicen eso en su paper, son unos suizos. Dicen, no significa que los banqueros sean particularmente deshonestos. Significa que si a los seres humanos tú le hablas de dinero, los seres humanos tienden a ser deshonestos. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque la maquinaria asociativa, ¿verdad?, que hacía que la gente con flores fuera menos agresiva pagando, y que la maquinaria asociativa, cuando le estamos diciendo vamos a hablar de banca y dinero, resulta que entra en un estado de facilidad cognitiva que le permite hacer trampa. Trampa es más coherente cuando yo he hablado de negocios que cuando he hablado de mis hijos. Ok. Si ustedes tienen que entregar, si ustedes son como todos los estudiantes que yo tengo, ¿verdad?, y la entrega del trabajo es a las 12 de la noche del día 16, el día 16 a las 11:43 está trabajando en el trabajo todavía, ¿verdad? Y los trabajos llegan a las 11:59.
Y a mí me hace risa porque tú ves que tú tienes 20 tareas, de las cuales hay 10 tareas que llegaron a las 11:59, 11:58. O sea, ¿por qué? Porque dejamos las cosas para último, ¿verdad? Bueno, que yo me río porque yo cogí una maestría, hice la primera tarea y no me gustó, y me puse a rehacer la tarea para mandar una segunda tarea. Y mi hija me dijo, papi, no, tú eres un estudiante, los estudiantes se entregan a última hora y mal. Tú no puedes mandar una segunda tarea. Digo, pero es que la primera me di cuenta, no puedes, tú eres un estudiante, tú estás mandando se entrega tarde y mal. Y me convencí y no mandé porque yo quería mandar como un apéndice a mi primera tarea. Entonces, ok. Normalmente todos sabemos qué pasa cuando yo estoy metido en esa situación, donde tengo que entregar algo. El sentimiento se parece un poquito al del flow, que hablamos ahí en la clase pasada de Csikszentmihalyi Mihai, ¿no? El apellido aquel largote, ¿no? Donde, ¿qué ocurre? Mientras yo estoy trabajando así, que tengo que entregar el trabajo y me paso el día entero metido en eso, no pienso en mí, no me da hambre ni sueño, ni me da sed, ni me da nada. No pienso en mi familia, no pienso en mis hijos, no tengo problemas, el mundo no existe. ¿Qué existe? La tarea, el trabajo, el final, lo que tengo ahí, ¿sí o no? Está la concentración que únicamente uno le pone atención a la tarea. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué le pasa a un ser humano cuando está en ese estado? Se ha definido esa situación como visión de túnel, porque yo nada más veo un poquito. ¿Ok? Claro, si yo me estoy refiriendo al problema que tiene un estudiante universitario que va a entregar una tarea y va a estar 3 horas metido de cabeza y nada más piensa en visión de túnel, no tiene grandes consecuencias. Pero ¿qué pasaría con una persona que no puede sino pensar, que no puede dejar de pensar en otra cosa? ¿Cómo vive un pobre en una sociedad como la nuestra? Se levanta por la mañana, le deja a la esposa el diario, es decir, lo que tiene de ayer para que la mujer compre alimentos en el día de hoy, dependiendo del nivel de fiado que tenga en el colmado, y sale a trabajar a buscar dinero. Y en ese día él solo puede pensar en ¿qué? En conseguir el dinero de ese día. Al final del día recoge el dinero, retorna a la casa y mañana arranca otra vez. ¿Ok? ¿Qué puede pensar más allá que sobrevivir esa persona? Vive permanentemente en situación de túnel. Ok, pero ¿cómo probamos que la gente vive en situación de túnel y cómo probamos el efecto que tiene en una persona en tomar decisiones racionales el hecho de tener que vivir bajo una visión de túnel? Este experimento fue en la India, ¿ok? Se tomó, o sea, hay cultivos como la caña que tienen una cosecha al año. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo cómo funciona el ciclo del dinero de una familia que es dueña de una tierra que vende caña? Aquí le llaman colonos, ¿verdad? Si este es el año, vamos a poner como un día aquí, el día en que se vende la caña. Ese día viene la gente del ingenio, mira cuánta caña hay y dice, vamos a tirar caña, ¿verdad? Y se recoge la caña y se la lleva el ingenio, ¿cierto? En este momento, la persona recibe una determinada cantidad de dinero, ¿ok? ¿Qué va a hacer esa persona con ese dinero? Va a vivir con él, va a comprar las semillas, los fertilizantes, los aperos de labranza, etcétera, que necesita para llegar hasta la próxima cosecha, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero, si estos son semanas o meses, podemos apostar que si fuera un homo economicus, ¿verdad?, llegaría aquí a 0, ¿no? Se lo gastó todo y aquí vendría el siguiente pago de la cosecha.
Más o menos eso es lo que debería de ocurrir, ¿cierto? Ok. Primera pregunta. Si esa familia ha hecho eso durante generaciones, ¿qué significa? Que está viva. ¿No? ¿Por qué está viva? Porque ha podido comer durante todos estos meses, hasta la próxima cosecha, y ha podido invertir suficiente en fertilizante, suficiente en cuidado de su campo, para volver a cosechar. Porque si no, ¿qué pasaría? Que no existiría, ¿cierto? Entonces la prueba de que ese sistema funciona es que la familia está ahí. No necesitamos más experiencia. Si tu abuelo hacía eso que tú sabes, que el dinero da, ¿cierto? ¿Por qué entonces, si el dinero da, antes de la cosecha, tú preguntas cuántas personas tienen bienes empeñados? O sea, cuántas familias tienen bienes empeñados y tenemos este porcentaje. Y después de la cosecha, tenemos solamente este porcentaje. Porque se les acabó el dinero, ¿cierto? O sea, de alguna manera a todo este grupo de personas se les ha acabado el dinero y han tenido que empeñar bienes para poder llegar hasta el siguiente pago. ¿All right? Es una forma de tener dinero que tienen los pobres. Otro dato, préstamos. ¿Qué porcentaje tienen préstamos al momento antes de la cosecha? Observen, 99% de las personas, ¿ok? ¿Cuántas tienen después de la cosecha? Un grupo pequeño, como 14%. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese dinero, en adición a pagar los gastos de vida, han pagado también, ¿qué? Intereses. ¿Verdad? Pocos o muchos han pagado intereses, ¿sí o no? O sea, han vivido con esto. Esto lo han pagado en intereses. ¿Por qué no se han administrado durante ese periodo una actividad que han hecho por años y años y años? ¿Por qué se han administrado mal al punto de que han tenido que endeudarse? Una familia endeudada significaría una tragedia, ¿verdad? Alguien tuvo una enfermedad inusual, fuera de lo normal. 2 familias endeudadas, también. Pero ¿cuál es la realidad? Que endeudados están todos y empeñados un 88%. Entonces esta gente dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, que obviamente estas familias no son ricas, son familias que viven de cosecha en cosecha, porque si acaban empeñando sus bienes o acaban tomando préstamos normalmente de usureros, es porque son familias pobres. ¿Por qué estas personas no pueden comportarse como el Homo economicus? Se ahorran todos esos intereses y tendrían más dinero el año que viene, ¿sí o no? Porque les da para vivir, les da para mantener sus campos productivos y además les da para pagar intereses. ¿Por qué no se ahorran los intereses administrando el dinero? Entonces la pregunta fue, bueno, ¿será que la constante preocupación en si voy a llegar o no voy a llegar a la siguiente cosecha los mete en algo parecido a la visión de túnel? Esa fue la hipótesis. ¿Qué asumiríamos de una persona que está en visión de túnel? ¿Que va a estar más lista o va a estar más inteligente o menos inteligente? ¿Por qué? Supongamos que ustedes tienen razón, que la gente se pone menos inteligente. ¿Cómo lo probaríamos? Bueno, ¿y por qué no hacemos una prueba de coeficiente de inteligencia antes y una después? A ver qué pasa. Estos son los resultados. Antes de la cosecha, cuando está en la situación esta, ¿verdad? Aquí, el IQ es 10 puntos más pequeño que después de recibir el dinero. La prueba de IQ es una prueba estandarizada que solo mide una cosa, la capacidad de aprender, una dimensión del ser humano.
Si en esa dimensión se reduce en 10 puntos el IQ, yo no sé a ustedes cuánto IQ tienen, pero a mí no me sobra. 10 puntos de IQ es un montón. Es un montón. O sea, por ejemplo, si usted está trabajando y tiene abierto algo que le anuncia que están llegando mensajes de algún tipo, usted reduce su IQ aproximadamente en 10 puntos también. O sea, yo estoy trabajando en un trabajo y me da que llegó por WhatsApp o por email, me da un aviso, yo pierdo 10 puntos de IQ. 10 puntos de IQ es el equivalente a 2 noches sin dormir. ¿Ok? O a ponerse a hacer la tarea después de haber fumado marihuana. Mucha marihuana. ¿Ok? Entonces, cuando la gente que vuelve, porque el cerebro tarda 2 o 3 segundos en reconectar otra vez. Yo estoy en una hoja de Excel, miro para allá y vuelvo, mi cerebro no vuelve exactamente donde estaba, tengo que reenganchar. Mi productividad se cae en el equivalente a 10 puntos de IQ. ¿Ok? Steve Jobs está hablando. Y detrás de Steve Jobs aparece 999. Yo cuando leí no me lo creía, lo busqué en el internet, lo encontré en el video, lo vi y tomé esa foto. ¿Ok? Sale, él está hablando. Sale 999. Y de repente anuncia el precio del iPhone. ¿Cómo se lo encontraron el precio ustedes? ¿Por qué? Esto no es framing. ¿Qué es esto? Esto es priming. Ahí estaban despiertos. ¿Ok? Puso una info que no tiene nada que ver. ¿Qué todo el mundo pensó? Que venía el precio del iPhone, ¿no? Y de repente vino. ¿Cómo usted se lo encuentra? No, es que es regalado. Y yo no sé lo que está vendiendo, pero es que me lo encuentro regalado a mitad de precio.